Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Cristina Cortés Báez. Soy estudiante de psicología en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Y el propósito pues de esta reunión es saber la percepción que tienen ustedes hacia los inmigrantes venezolanos en nuestra comunidad, y vamos a hacer una actividad netamente pedagógica. Esto es para la solicitada por la tutora del curso de Psicología Social. Entonces, para la realización de esta actividad, voy a dar a cada uno de ustedes un consentimiento informado para que por favor me lo diligencien, con el fin de garantizar que ustedes me están aceptando participar en esta reunión y que pues aceptan ayudarme pues en esta actividad, ¿sí? Mientras ustedes pues leen y van diligenciando su consentimiento. ¿Sí? Sí, vamos a diligenciarlo de una vez para tener pues, si quieren pueden apoyarse en aquí, certeza de que es una actividad netamente pedagógica en la cual pues ustedes están aceptando apoyarme pues en esta actividad. Mientras tanto, yo voy a darle algunas pautas. Ya vamos a darte. No, es que no. No estamos así. Y ahorita lo terminan de pasar el experito. Muchas gracias. Entonces, la actividad que vamos a realizar, en esta actividad se va a utilizar una herramienta llamada grupo focal. ¿Qué es un grupo focal? Bueno, esta es una técnica utilizada en la investigación social para obtener información sobre actitudes, creencias, comportamientos y experiencias de un grupo específico de personas, ¿sí? Esta técnica nos permite explorar temas a profundidad. Gracias. Temas a profundidad para obtener información muy valiosa, la cual no se puede obtener a través pues, de otras técnicas de recolección de datos. Con la información que yo recoja hoy en esta actividad, mediante la grabación que vamos a hacer, que ustedes me están dando su consentimiento para poder hacer una grabación, como les dije, esto es estrictamente pedagógico, es confidencial y es un ejercicio práctico del curso de Psicología Social. La duración de esta actividad es alrededor de 1:30 a 2 horas. Entonces, voy a proceder a llamar lista para evidenciar pues que están las personas que me están firmando el consentimiento. Entonces, el señor Mario Apolonio Herrera. Sí, soy yo. Gracias. La señora Elizabeth Cortés de Suárez. Presente. La señora Marta Frasica. Presente. La señora Dora Mercedes de Herrera. Ajá. Y la señora Estela Frasica. Presente.
Antes de empezar pues con nuestra actividad de lleno, quiero informarles pues que el grupo que seleccioné para realizar esta actividad es un grupo muy homogéneo en cuanto a características y experiencias similares, ¿sí? Esto con el objetivo de que la discusión pues sea un poco más productiva y sus resultados para el análisis posterior para mí pues sean más útiles y valiosos. Entonces, después de pues haber recogido los consentimientos, vamos a iniciar con las preguntas. Estas preguntas quiero informarles que son preguntas abiertas para que ustedes puedan expresar pues lo que perciben, lo que ustedes sienten acerca de los migrantes venezolanos aquí en nuestra comunidad. Quiero que sepan que no hay preguntas positivas, respuestas positivas, negativas o buenas o malas, no. Simplemente pues ustedes van a emitir la experiencia que ustedes hayan sentido, la percepción que tengan hacia esto, ¿sí? Entonces no teman a estar respondiendo lo que ustedes quieran, no, es lo que ustedes sienten. Esto es netamente pedagógico y no vamos a tener ningún inconveniente al respecto. Bueno, entonces, iniciando con las preguntas, la temática son 5 preguntas. Las preguntas, pues, pareciera que es algo corto, pero siempre se genera como una charla, como un debate, como una conversación, que es lo que queremos que se haga. Y cada uno de ustedes me va a responder cada pregunta, como quieran, o sea, lo que ustedes sienten. Entonces, iniciamos la primera pregunta. Por ejemplo, podríamos empezar con la señora Elizabeth. ¿Has tenido alguna experiencia positiva o negativa directa con los migrantes venezolanos? Sí, las he tenido. Una experiencia positiva, por ejemplo, hay gente que en algún momento tuvimos que interactuar con ellos respecto al sitio donde viven y cómo se desarrollan en la comunidad. Ese caso fue con un señor que era como técnico automotriz, trabajaba en un taller automotriz y nosotros interactuábamos con él y donde podíamos saber que era una persona que realmente en este momento había sido una persona que había llegado desde Venezuela, pero que había conseguido acá una forma de trabajo y estaba haciendo su actividad profesional. Estaba pudiendo levantar a su familia, que de todas formas aquí es muy difícil, pero lo estaba haciendo. Esa es una experiencia positiva. Una persona excelente, de buena familia, con su esposa, sus hijos, más adelante ayudando también a otras personas también migrantes, y iban formando como cadenas, ¿no? Cadenas donde se iban viniendo a medida que en su país estaban en tantos problemas sociales, estaban en tantos problemas sociales. Una experiencia negativa, una vez que íbamos con mi hijo para la clínica, con mi esposo, íbamos y en un paradero también había otra persona que se veía por el dialecto que era venezolana. Sí. Un señor entonces estaba parando el tráfico, donde había un semáforo y él no tenía por qué estar haciendo eso ahí. Pero él lo estaba haciendo con el fin de parar a la gente y darle a otros pasos a la gente que paraba y los que le daban y los que podían seguir porque era una hora pico, entonces él les pedía dinero.
Entonces yo decía en ese momento, ni teníamos el dinero, ni tampoco me parecía, porque él estaba impidiendo el tráfico, estaba armando un trancón donde no debería existir, porque para eso están los semáforos. El señor, el conductor, donde el taxi donde nosotros íbamos, no le dio, le dijo, no, yo no le voy a dar, no, déjenos pasar. El tipo dijo, se puso bravísimo, dijo una cantidad de groserías, nos dijo, y mi hijo pues se puso, porque él está enfermo, y entonces él se alteró y quedó así. Sin embargo, logramos pasar, y el señor pues como había tráfico, entonces el automóvil paró. Cuando de repente nos dimos cuenta, yo miré por el retrovisor, y el señor se vino, pero embaladísimo, con un ladrillo a agredirnos. Entonces, son las situaciones socioeconómicas, ¿sí? Pero no es la forma de llegar a un país donde los están recibiendo, donde están también, en medio de todo, hay situaciones muy difíciles y donde todos debemos compartir. Entonces yo decía, Dios mío, esto no puede suceder. Entonces, un punto negativo, ¿por qué? Porque asimismo no todas las personas van a actuar así, pero hay muchas que sí vienen aquí a hacer muchas situaciones que no deberían. ¿Por qué? Porque es que aquí en medio de todo el país los está apoyando, independientemente de eso. Esas fueron las dos experiencias negativas y positivas. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Marta, ¿qué podrías aportarnos pues con esta, te vuelvo a repetir la pregunta o no? No, ya escuchando aquí a doña Elizabeth, pues estamos de acuerdo en algunas partes porque hay venezolanos que vienen aquí a Colombia como todo, ¿no? Unos son buenos, unos son malos. Hay unos que vienen a trabajar y otros a hacer sus picardías. Entonces, pues yo estoy de acuerdo en ayudarlos. Uno como colombiano les colabora hasta el máximo a las personas que están pidiendo o están colaborando. Por ejemplo, hay mucha gente venezolana que se sube a nuestros medios de transporte a vender sus objetos, como hay otras personas venezolanas que suben a hacer el daño, a robar sus celulares, a hacer cosas que no deben, viendo que aquí se les está dando un alojamiento, una residencia, porque de todas maneras hay gente que les brinda su casa para su hospedaje, y muchas veces ellos lo toman es como a mal, porque empiezan a quitarle las cosas, empiezan a posesionarse de cosas que no son de ellos. Se les está dando como una confianza para que ellos sigan aquí en Colombia, pero como todos, hay gente buena y hay gente mala. Una viene a trabajar y otra viene a hacer sus picardías. Bueno, muchas gracias, Marta, por tu aporte. La señora Dora. Bueno, en realidad sí he conocido bastante venezolano acá y he tenido muy buenas experiencias con los venezolanos acá también. Que haya tenido malas experiencias, hasta el momento no las he tenido, gracias a Dios. De todos los que he conocido personalmente, no he visto a ninguno de pronto que haya actuado mal, de pronto que haya hecho maldad, que haya hecho fechoría. Hasta ahora no lo he conocido directamente. He escuchado por opiniones, por los informativos, los telediarios, las personas como en este caso ustedes. He escuchado, pero que yo no haya vivido, no lo he vivido. Hasta ahora la experiencia que he vivido con los que yo he tratado ha sido buena, han sido personas respetuosas, han sido personas sinceras, personas amables, personas trabajadoras. Y todavía no he tenido la oportunidad de encontrarme en el camino a una persona así. No sé más adelante, pero hasta ahora no. Bueno, muchas gracias. El señor Mario. Bueno, con el proceso que he escuchado de las vecinas, sí, así como dice doña Marta, unos vienen a trabajar, otros vienen a trabajar. Sí. Pero sí, las experiencias que he tenido con venezolanos migrantes, inclusive sé por muchas fuentes por las redes, por los noticieros, que Colombia es uno de los primeros países que ha tenido muchos beneficios con los migrantes venezolanos.
nos ha recibido muy bien, ha tenido muy buenas políticas como migrantes, y pues eso me parece buenísimo porque Dios nos creó a todos nosotros y Dios nos creó sin fronteras. El que creó la frontera fue el hombre, desafortunadamente. Yo vivo en una casa familiar y pues en algunos meses la alquilaron a un migrante venezolano y se tuvo una buena experiencia porque era un chico trabajador, estudioso, que venía de una familia bien. Casi toda su familia vivía en Venezuela, pero él vino a trabajar aquí, a Colombia. Y pues los meses que estuvo acá en alquiler, pues se comportó muy bien, una muy buena persona. Entonces, una experiencia positiva. La experiencia negativa, pues tampoco he tenido una experiencia directa negativa, pero sí se sube en el Transmilenio y encuentra uno muchas personas venezolanas pues, que quieren amedrentar a, a los usuarios del transporte. Como hay muchos venezolanos que también se suben a vender sus dulces, como los mismos colombianos, a cantar. Entonces, no he sentido una experiencia negativa así directa, pero desafortunadamente sí como han venido diciendo, hay personas que vienen a lo bien a trabajar y hay otras que vienen a robar y a no hacer cosas buenas. Ese es mi opinión. Bueno, muchas gracias, señor Mario. ¿Qué nos puede comentar la señora Estela al respecto? Bueno, yo sí, Si pues ha yo he tenido visto, directamente sí, he experiencia. tenido experiencia, bueno, experiencias como tal, ¿no? He estado en restaurantes donde he sido atendida por venezolanos, son muy atentos, atienden con mucha exclusividad, pero también esa, digamos, que es como la parte que uno ve así, bueno, la de los Transmilenios, como comentaba Marta y Mario, en el Transmilenio pues se sube, uno les colabora, pero el que se sube solo a pedir como con 8 niños, pues le da uno pesar y también trata uno de colaborarles, pero no, pues lo hace uno porque muchas veces se quedan como mirándolo a uno así de que si uno no les da de pronto, o sea, les da uno más por temor que no por voluntad. Y terror a lo de los triciclos, a los venezolanos de los triciclos. Andan en los triciclos marihuaneros, ladrones. Hace mucho tiempo me subí en un carro de un venezolano. No todos son iguales, porque hay uno que otro que son trabajadores de verdad, pero le da uno miedo porque cuando medio paran parece que uno se me fuera a subir a alguien al pie. Bueno, no sé, yo por lo menos aquí en el puente nunca me volví a coger un carro de esos porque me da mucho miedo. Me da miedo pasar por el parque porque está cundido de venezolanos, también todos de unas caras terribles. Sí. O sea, yo pienso que estamos muy llenos de venezolanos ladrones, la verdad. Sí. O sea, no. Yo me siento como invadida. ¿Y atemorizada? Sí. Y atemorizada. Por tanto, venezolano. O sea, de los triciclos que su merced habla es de los visitaxis. Ah, sí. O sea, que ya no son visitaxis, sino son mototaxis, porque inicialmente me iniciaron como visitaxis y ahora ya no hay ningún visitaxi, todos tienen motor. Sí, solo es suyo uno que viene a recoger a un muchacho que vive en la casa, se llama Edwin, es muy servicial, él llega y lo recoge a la hora que uno quiera, madruga, pero pues uno ve los otros ahí debajo del puente fumando marihuana. No, son cosas muy caóticas con los venezolanos. Nos invadieron aquí. Sí, te sientes invadida. Yo me siento invadida. Y atemorizada. O sea, lo que yo pienso que dice Estelita es que
definitivamente hay muchas personas venezolanas que vinieron y no están cumpliendo las reglas mínimas de convivencia. Las mínimas de convivencia, ¿por qué circunstancia? No lo sé. Pero, y no hay una ley acá donde a ellos los juzguen realmente digan, no, esta persona está actuando mal, entonces nunca nadie hace nada al respecto. Y eso es negativo para las personas que realmente, porque yo también conozco muchas personas que sí vienen aquí a trabajar, profesionales, en todas las áreas profesionales, técnicos, donde sí realmente están ejerciendo actividades que están colaborando con el desarrollo de la comunidad o de su entorno de trabajo, o donde vivan, o donde estén. Sí hay personas así, pero desafortunadamente este otro tipo de personas sí están haciendo cosas muy negativas, sí están poniendo muy en mal todo lo dicho con nuestros vecinos venezolanos. Sí, se sienten un poco agredidos. Uh-huh. Bueno, entonces continuamos con la pregunta número 2. Señora Elisa, ¿en qué medida crees tú que la falta de contacto directo con los migrantes venezolanos contribuye a su formación de prejuicios y estereotipos negativos hacia esta población? Realmente, para mí sí es un problema de fondo, porque realmente uno se siente como uno nunca tiene la oportunidad de interactuar con ellos, a no ser que sea familiar o amigo del familiar o una persona cercana o algo. De resto, otro tipo de persona que sea venezolana y que esté, y sobre todo si está ejerciendo actividades donde uno sabe que están haciendo mal a la comunidad, entonces menos uno va a tener oportunidad de interactuar con ellos. Y hay mucha gente que aún no estando vinculada con la delincuencia, les toca vivir en sitios donde realmente uno no puede detectar eso. Entonces no puede detectar quién realmente está con los buenos o quién realmente está con los malos. Y eso realmente es perjudicial. Y de todas formas a uno lo limita. ¿Por qué? Porque ya uno tiene temor. Porque ya tiene uno temor, porque dice, vea, en tal parte la gente es así, 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 así. O sea, ya tiene uno un estereotipo. Y entonces uno piensa que todos los que llegan allá son todos los malos, pero no son todos, pero sí la gran mayoría. O de pronto ellos tampoco tienen, o sea, les tocó porque no tienen otra oportunidad, porque no tienen familia, o porque no tienen suficientes ingresos, o porque es la única parte donde tienen que vivir. Y también dependiendo de los trabajos que tengan que venir a desempeñar. Y como la gran mayoría de sus trabajos no son trabajos que sean formales y que realmente estén colaborando con el desarrollo. Entonces, en este sentido, los estereotipos y los prejuicios que existen en Colombia sobre los migrantes venezolanos pueden influir mucho en que de la forma en que los colombianos lo perciben, ¿sí? Pues porque ellos generan una visión distorsionada hacia acciones o situaciones. Pero lo que tú estás diciendo, entonces, expresando, o lo que percibes es que sí es un problema a fondo, que no es una estereotipación que se está haciendo, sino que es una realidad. Sí. Una realidad que estamos viviendo y que tampoco nosotros sabemos cómo resolverla, porque nadie, por ejemplo, nadie nos dijo, mira, aquí tenemos una comunidad, vamos a actuar así, tenemos estos programas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, nosotros también estamos cruzados porque tampoco sabemos qué hacer y no tenemos tampoco los medios para poder ayudar a las personas que de pronto uno quisiera. Y a veces si uno tiene los medios, entonces las personas no responden. Entonces ahí es donde está todo el conflicto. Es una realidad, es subjetiva y a la vez objetiva, en una realidad objetiva, ¿no? ¿Sí ves? Porque se presenta de muchas formas claras. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias por tu aporte, Elisa. Vamos con la señora Marta, a ver qué opina ella pues de esta formación de prejuicios y estereotipos sobre los migrantes venezolanos. O sea, o en qué medida
la falta de contacto directo con ellos. No sé si los has tenido o no has tenido contacto directo con venezolanos, porque creo yo que aquí todos hemos tenido contacto directo con venezolanos, porque estamos, como dicen ustedes, como invadidos. Se les ha abierto mucho las puertas. Pues yo sí he tenido contacto con venezolanos, como todo. Vuelvo y digo, hay gente buena, hay gente mala. Por ejemplo, hemos conocido gente, por ejemplo, que trabaja, como dice, en restaurantes. Por ejemplo, han trabajado tanto que ya tienen sus propias cosas. Conocemos a un venezolano que nos contó que él había trabajado duro, que no era como allá en Venezuela, que la gente se acostumbraba a que el gobierno les daba un subsidio y que no hacían nada, sino se quedaban conformes con el subsidio y que no querían trabajar, sino ya se dedicaban al robo, a tantas cosas, no querían trabajar, no querían hacer nada. En cambio, él nos contaba que la experiencia que él había tenido, le había tocado trabajar duro y ya tenía su propio vehículo, que eso sí le tocó quemarse, así como se dice, que aquí era un poco los patrones un poco negreros, pero que de todas maneras él había salido adelante. En cambio hay otras personas que cogen a estar en los parques dañando a los niños, vendiéndole vicio, y casi ahora es en todos los parques que existen, todos son venezolanos, no hay uno colombiano, por ahí en unos 50 hay como 2 colombianos. Y miramos todos los parques, La Alquería, La Fragua, siempre al norte, siempre van a estar ellos ahí. Entonces uno no sabe, a veces como que nos están invadiendo mucho nuestros barrios y la comunidad como nosotros no podemos hacer nada porque como el gobierno ahora que tienen que tener su ¿cómo se llama? Su droga, ¿cómo es que se llama? La dosis diaria. Entonces no les pueden hacer nada. Llega la policía, los esculta, ellos tiran la droga y no les pueden comprobar que si estaban haciendo el bien o estaban haciendo el mal. Entonces yo no estoy de acuerdo pues mucho con que estén en los parques. Sí, en cambio hay gente que quiere progresar, sigue adelante y saca todo lo que viene. Por ejemplo, hay gente buena que empieza a trabajar y llegan a puestos que uno hasta un colombiano no lo tiene. O sea, esos estereotipos que se tienen sobre el migrante venezolano para ti es una realidad. No te llevas por el estereotipo, sino por una vivencia. Por una vivencia. Sí. Bueno, muchas gracias, Marta. La señora Dora, entonces... Bueno, en cuanto a esto, yo creo que este es un problema más de fondo y es un problema al cual no es tanto la población, nosotros, los habitantes a diario en este país, sino es un problema más social a una escala más grande. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos siempre tendemos a formarnos prejuicios sobre todo. Prejuicios que porque pasó el reciclador pasó y entonces habló mal o de pronto va con un niño, entonces ya dependiendo de la persona uno se va formando un prejuicio y eso es algo natural, pienso yo, es algo inherente en el ser humano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos vimos abocados a recibir mucha gente de una cultura diferente a la de nosotros, una cultura a la cual nosotros no conocíamos de pronto históricamente, pero algo muy superficial. Pero realmente que el colombiano como tal haya conocido cómo vive un venezolano, es muy difícil de decir sí, yo lo acepto, y entonces yo sé cómo son ellos, el estereotipo de ellos es así, 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 y yo me lo voy a creer, o yo me formo mi prejuicio porque los conozco. Es muy difícil, porque nosotros realmente, el colombiano como tal, no sabemos cómo vivían allá. Son nuestros vecinos, pero no sabíamos cómo vivían ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un problema tan grande que en realidad el gobierno como tal
es el que tiene que encargarse de que esa migración de venezolanos hacia Colombia, hacia nuestro país, sea algo más tranquila. Aquí se le abrió la puerta indiscriminadamente a todo el mundo. Colombia siempre, cuando nosotros como colombianos íbamos a salir de nuestro país, nos exigían una visa, nos exigían una cantidad de documentos, de requisitos para poder visitar inclusive Venezuela, Ecuador, Brasil, cualquier país. Mientras que aquí, ¿qué hizo el gobierno? Y yo lo entiendo porque pues es triste, por ejemplo, me da tristeza lo que pasa con el venezolano, así como muchos países que están ahorita en dificultad económica muy grande, me da pesar, pero es que nosotros tenemos nuestros problemas y el gobierno tiene que abocarse al problema de su pueblo. O sea, cada quien tiene su problema, es como que yo me voy a meter aquí con la familia del lado sabiendo que yo tengo mis propios problemas acá. Yo no puedo ir a solucionarle a ellos sin antes solucionar los míos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos permitieron que entrara tanto venezolano acá, le abrieron la puerta indiscriminadamente a todo el mundo, que no sabemos por lo que estamos viendo. Como les dije, yo nunca he tenido una experiencia negativa con un venezolano, pero pues sí lo he visto en las redes, en los noticieros. He sabido de personas que han tenido sus malas relaciones. Yo no lo he hecho, pero sí de verdad que es un problema muy difícil el que estamos viviendo. Y es algo a lo que el gobierno, no sé, el gobierno anterior o el anterior a este, no sé cuál, pero en todo caso las instituciones como que nos abocaron a que nosotros tomáramos una decisión que el colombiano tome una decisión en cuanto al venezolano, de simplemente crear de una vez su prejuicio. No, el venezolano usted es malo. Puede que esa persona tenga hasta un magíster, un doctorado, pero por ser venezolano ya es malo. No sabemos cómo era su vida ya, no sabemos su familia, o sea, lo marcamos, lo discriminamos por el hecho de ser venezolano sin saber cómo es, pero eso no es culpa de nosotros. Eso no es culpa de nosotros porque nosotros nos vimos abocados a vivir eso. Eso es culpa de las instituciones, eso es culpa de un gobierno que no tomó sus medidas y que no ha tomado las medidas necesarias todavía. Y así vamos a seguir. Se les está escapando de las manos eso. Tenía algo que, gracias, señora Dora. Algo de acotar a lo que dice Dora, es que eso también se ve mucho dependiendo del nivel educativo de la persona. Entonces, generalmente, todas las personas que han llegado a delinquir acá, vemos que son personas que en su gran mayoría no han tenido muy buenas, buena educación, o no vienen de familias que realmente tengan un legado familiar, valores como que son los que deja la familia. Porque conozco muchas personas y colegas que son excelentes y son personas pero intachables. ¿Pero por qué? Porque son personas que han estudiado, que tienen una concepción, que tienen unas creencias, que tienen familias, que tienen legados culturales y valores, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, la gran mayoría, yo pienso que todas estas situaciones donde los venezolanos han participado en situaciones muy ilícitas, son personas que realmente nunca en su país tuvieron no tienen un buen nivel educativo ni social. Entonces esa es mi percepción. No sé si esté equivocada o tenga la razón, pero es la percepción que tengo. No, la idea es escuchar y las percepciones que cada quien tengan pues al respecto, ¿no? Sí, muchísimas gracias por tu participación. Entonces, señor Mario, entonces vamos a conocer pues tu... Pero repíteme la pregunta, ¿sí? Exacto, para poder, más o menos ya tengo la sí, idea, pero quiero... ¿En qué medida crees tú que la falta de contacto directo con los migrantes venezolanos contribuye a la formación de prejuicios
y estereotipos negativos hacia esta población. Y definiendo defíneme estereotipo. Estereotipos son actitudes o imágenes que se crean en las personas o se les hace creer o las personas se crean a través de, por ejemplo, los medios de comunicación, o las mismas personas que conversen, que hablan, que digan, bueno, es que todos los venezolanos son así, es que todos vinieron a robar, es que todos vinieron, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Estereotipan a todos los venezolanos por uno solo, ¿sí? O los medios de comunicación también lo hacen. La familia, la comunidad. Entiendo. El estereotipo colombiano en el mundo fue y sigue siendo hace mucho tiempo que nosotros todos éramos coqueros, todos éramos narcotraficantes. Pues yo no he viajado a muchos países, pero amigos y familiares que han viajado siempre han tenido esa dificultad. Lo vemos también por muchos noticieros, artistas, los deportistas colombianos tenían ese estereotipo. Así que nosotros éramos drogaditos, todos traficábamos con la coca. El estereotipo venezolano, bueno, no hemos tenido el contacto directo, pero es el estereotipo que se le da al venezolano, de que es una persona perezosa, de que es una persona que no es estudiosa, de que es una persona que no es intelectual, ¿sí? Y pues creo yo que desafortunadamente estamos equivocados, porque así mismo que como estaban en el mundo equivocados con nosotros los colombianos, así mismo yo creo que estamos equivocados con los venezolanos. Estoy de acuerdo en lo que dicen que sí, el Estado es el primero que debe actuar, como lo decía antes, Colombia en la práctica migratoria ha sido uno de los pocos países latinos que han logrado salvar este proceso porque han recibido muy bien, ¿sí?, a los migrantes venezolanos, pudiendo aquí estudiar, pudiendo aquí trabajar, ¿sí? Pero así como se hacen las leyes en todos los países, ¿sí?, que el Estado las coloca, el gobierno, la población que somos nosotros también tenemos que actuar sobre eso, o sea, también somos partícipes, o sea, sí, el Estado tiene la primera palabra, pero sigue la población normal, ¿sí? Nosotros también debemos contribuir a esas normas, a esas leyes que se dan en todos los países. Entonces, pues, a eso voy, o sea, nosotros como población también tenemos el deber de actuar, de mirar que esos migrantes venezolanos pues sean bien recibidos acá, ¿sí? Porque pues nosotros, ¿qué prejuicio vamos a tener simplemente porque son venezolanos y ni siquiera los conocemos? Ni siquiera no sabemos. Sí, claro, nosotros que andamos, que somos la población a pie, que andamos en Transmilenio, que andamos en los transportes públicos, pues vemos muchas cosas. Los venezolanos, como decía anteriormente en el Transmilenio, ya los colombianos no son los que venden dulces ni los que cantan, sino son los venezolanos, ¿sí? En los restaurantes ya no son los meseros, las meseras colombianas, sino las meseras venezolanas, ¿sí? Pero sí. Aquí, como en todos los países, hay para todo el mundo, ¿sí? Hay trabajo para todo el mundo, ¿sí? Y así que no sé si alguna de nuestras compañeras del barrio está diciendo que no, que la mayoría eran, no le entendí muy bien, que la mayoría eran, a mí se me hace que la mayoría son buena gente, la mayoría son estudiosos. Esa es una. Cuando en un barrio o en una parte existe el 1% que hay un malandro, como lo llaman allá en Venezuela, entonces pues daña a ese barrio, porque sí, a ese barrio es lo peor, porque hay 2 o 3 que están dañando el barrio, están atracando todas las noches, ese tránsito nos pasa tenemos esa percepción con los venezolanos. El otro punto es la cultura.
Ujú. Algo hemos conocido, como les decía yo anteriormente, conocí a un venezolano. Eh, la cultura de ellos es completamente diferente a la colombiana. Doy el ejemplo, nosotros conocemos a los costeños. Los costeños con los cachacos siempre han tenido ese roce de que los costeños dicen, es que es un cachaco maluco. Y nosotros los de Bogotá decimos, es que esos corronchos no sé qué. Sí, por eso era una grosería. Nosotros hemos tenido la percepción, hemos visto de que estos venezolanos son como los costeños, ¿sí? Son muy alegres, son muy extrovertidos, ¿sí? Entonces, claro, nosotros como que nos impacta eso porque nosotros vivimos aquí en Bogotá en un clima frío, igualmente somos fríos, ¿sí? Sí. Entonces los vemos ahí, pero de estos de dónde salieron, ¿sí? Pero no por ese solo hecho quiere decir que o son malas personas o son buenas porque no son estudiosos, entonces no, eso no tiene absolutamente nada que ver. La cultura es muy diferente de un país a otro. Entonces, ¿Puedo hablar un momentico? ya lo último, ¿Cómo no? me decía el compañero de Venezuela, pues no amigo, pero sí que lo conocí. Allá no tienen esa costumbre de decir, hágame el favor, ¿no? Oye, pásame tú, papá, rápido. Entonces aquí es un impacto porque dice, mira, pero ese man ni siquiera pide el favor. ¿Sí? Por aquí nosotros estamos, hágame el favor, Cultural. hágame el favor. Entonces es más un aspecto cultural. Sí. Muchas Y gracias. hay muchos ejemplos, ¿no? Sí, sí, señor, claro que sí. Señora Dora, Sí, ¿quiere algo intervenir? que quería acotar algo a lo que está diciendo el señor Mario, y es que en realidad, como en todos los países, pues nosotros estamos en una civilización ya, se supone que avanzada, eh, estudiosa, la mayoría de la gente estudia su universidad, somos profesionales, trabajamos y hemos sido independientes. Y al igual que aquí sucede en Venezuela, en la China y en la Conchinchina, en todas partes del mundo. El problema que yo veo acá es que esa gente estudiosa de Venezuela no se vino para Colombia, porque esa gente estudiosa de Venezuela buscó otras opciones, o se fue para España, se fue para Europa, se fue para Estados Unidos, o se fue para México, pero a Colombia no vinieron. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué tipo de venezolano entró a Colombia. No es que, o sea, no es que uno lo vaya a prejuzgar, porque pues sí, en realidad no, si uno es ladronzuelo, no todos son ladronzuelos. Ni estereotipar. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí. Que infortunadamente los que llegaron aquí a Colombia sí fueron los que no estudiaron, los que el gobierno no los pudo mantener, porque X o Y motivo, no sé qué pasaría en ese país, pero no los pudo mantener, entonces ellos buscaron otra opción y lo más fácil, porque pues como no tenían sus pasaportes, sus documentos, pues fue venirse aquí por las trochas, por los caminos verdes y se vinieron acá. Y si se hiciera un censo, pienso yo en este momento, de todos los venezolanos que están aquí en Colombia, yo me atrevería a decirlo sin equivocarme que más del 80% son de ese tipo. Ahí no vemos las bandas que se vinieron, que el Tren de Aragua, que prácticamente ya en todo el país están las bandas venezolanas extorsionando, matando, robando, de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, los que se vinieron, los tipos de venezolanos que se vinieron acá, fueron ellos porque por la facilidad de pasar. Pero las personas más estudiosas pues tuvieron la opción porque tuvieron de repente el dinero y se fueron para otros países, sin desmeritar a los que están acá y que están trabajando, que están estudiando, que están aportando al país, a sus familias, que están pagando sus impuestos como cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias, señora Dora, por su intervención. Entonces, vamos con la señora Estela, para que ella, por favor, nos dé Bueno, mi opinión su opinión. a la pregunta es que realmente yo diría que el gobierno tiene gran parte de culpa
Hay que parar un momentico para que ella, porque es que no permite grabar más, entonces toca volverla a sacar, espera por... Bueno, respecto a la pregunta de Cristina, En cuanto a la, ¿en qué medida crees tú que la falta de contacto directo con los migrantes venezolanos contribuye a la formación de prejuicios y estereotipos negativos hacia esta población? Bueno, yo diría que, pues, el contacto, o sea, básicamente es como el gobierno que no organizó sus fronteras en el momento de entrar el inmigrante. Entonces, pues, entraron personas con muy baja cultura y esas personas son las que han dañado de verdad la imagen de los que más o menos pueden ser buenas personas, como venezolanos buenas personas, dañaron la imagen del venezolano en sí, porque hay venezolanos que son trabajadores, pero hay otros que sí, no dejaron en buen nombre los que realmente son buenos trabajadores. Entonces, y que son personas que se toman la confianza. Yo les comentaba aquí que hubo en una oportunidad varias familias, 2, 3 familias venezolanas que fueron a pedir ayudas por las casas, y como iban con sus niños, iban bien vestidos y todo, pues le daba uno como pesar y pues trataba uno de organizarlos, de darle lo que más puede uno, pero de verdad que se volvió como que la obligación de que, oiga, deme hoy, porque si usted no me da, pues se agarraban de las rejas ahí y no había poder humano hasta que hicieron cambuche y la policía pues tuvo que venirlos a sacar, y pues uno con el temor de que ni siquiera se asomaba a la puerta de pensar que lo fueran a agarrar. Llegando a uno a su casa, entonces no, por ser uno buena gente no saca nada, la verdad. Entonces, es que se agarraban a las rejas de la casa, oiga, pero es que mire, que ya se me acabó, que no. Entonces ya se estaba convirtiendo como una obligación, y pues gracias a Dios la policía se lo llevó de ahí de las cuadras, porque hicieron cambucha a una vecina, María. Eso fue muy terrible, casi no lo sacan. Entonces, son realidades. Sí, son realidades, pero yo diría que parte de esa realidad la culpa la tiene el gobierno. ¿Por qué? Por no exigir qué clase de personas estaban pasando hacia todos los países vecinos, no solamente aquí a Colombia, sino, aunque hubo mucho país que sí pedía que la visa, que cerraba sus fronteras. No, aquí al contrario, el gobierno abrió las fronteras como para que entraran como Pedro por su casa. Bueno. Cúcuta quedó grave, la delincuencia en Cúcuta, sí, gravísimo, pero todo fue por los venezolanos. Bucaramanga ni se diga, o sea, toda la parte norte fue terrible. Las fronteras, sí. Bueno, Estela, muchísimas gracias por tu respuesta. Venimos con la tercera pregunta, pero antes de eso quisiera hablarles un poco de la teoría de la construcción social, la cual pues dice que la realidad está construida socialmente por los individuos a través de la interacción y el lenguaje. En este sentido, la realidad no es algo dado, sino es algo construido por los individuos a través de sus interacciones y acciones en el mundo. En este sentido, pues viene esta pregunta, por eso les hablé de la teoría de la construcción social. Bueno, entonces, señora Lisa, ¿crees que la llegada de los migrantes venezolanos ha tenido impacto sobre nuestra realidad colombiana? Para mí sí, porque la realidad colombiana aquí es muy, muy complicada y muy difícil. Y para que aquí una familia pueda sobrevivir es complicadísimo. Los ingresos acá son muy bajos.
los costos de vida son muy altos y no solamente viene de muchos años atrás, o sea, no es ahorita, ni ayer, ni esto. O sea, el país realmente económicamente no estaba dando lo suficiente para todo el pueblo colombiano. De ahí que nosotros teníamos muchos problemas sociales que hasta ahora estaban tratando de solucionar y que nunca se han solucionado. Cuando sucedió esta situación, pues lógicamente que el problema se agrandó, porque ya no solamente era el colombiano, sino también se tenía que atender al venezolano. Entonces el venezolano no llegó a conformar, como quien dice, la fuerza laboral del país, sino que llegó a sus actividades ilícitas, la gran mayoría, ¿no? Porque los que sí llegaron a colaborar son muy pocos, pero la gran mayoría llegaron fue a delinquir. Entonces eso realmente tuvo que hacer mella o afectar la situación colombiana. Y también lo vimos en el desplazamiento de los empleos, que lógicamente yo creo que se da a nivel mundial, pero nosotros aquí lo vivimos porque el empresario empezó a abusar de la mano de obra laboral, ¿sí? De su pago laboral hacia el venezolano. Entonces, como el venezolano no tenía los documentos ni la documentación legal ni nada, entonces el empresario le ofrecía los empleos que tenía en sus empresas y despidió a mucha gente colombiana, porque al colombiano le tienen que pagar sus salarios legales, como dice la ley, mientras que al venezolano, como no tenían papeles ni estaban legalizados ni nada, entonces ellos abusaban de su trabajo y no le pagaban lo que era justo. En ese sentido se vio afectado. Entonces eso se ve afectado, claro, en los trabajadores colombianos también, que han perdido también sus trabajos. Y entonces se aumentó todavía más la delincuencia, se aumentó la desigualdad y la pobreza, porque ya la gente no iba a tener como conseguir la discriminación ante ellos. Señora Marta, por favor, entonces nos da su punto de vista. Gracias. Estoy de acuerdo con doña Elizabeth, porque la economía, ante todo, bajó mucho, porque ya lo que decía ella, los venezolanos, los gerentes contrataban más al venezolano porque no tenían su documentación y ya empezaban a desplazar al colombiano y quedaba mucho colombiano fuera de su trabajo y ya le daban la oportunidad a mucho venezolano. Entonces ahí hubo una economía que bajó del cielo a la tierra. Entonces ya no contrataban sino solo venezolanos y no a colombianos. Y ahí empezaron a desplazarnos a nosotros los colombianos. Sí, señora, eso tiene toda la razón, señora Laura. Bueno, de acuerdo al planteamiento que nos dio en cuanto a que las relaciones entre conciudadanos van a formar la parte de la construcción social, ¿no? Pienso que desde ningún punto de vista se dio. ¿Por qué? Porque la construcción social se da, como dice, con las relaciones interpersonales, ¿verdad? La interacción y el lenguaje. La interacción. Y fue algo que no se presentó ni por la parte de acá ni por la parte de allá. ¿Por qué? Porque simplemente lo vimos como una imposición, por el motivo que había sido, pero por una imposición. Entonces realmente... Por parte del gobierno. Exacto. Entonces realmente pues no se dio la oportunidad de llegar a establecer ciertas relaciones con esas personas, con esos migrantes. No se tuvo la oportunidad de conocerlos, ni ellos conocernos a nosotros, sino ellos llegaron a una realidad que ellos no conocían y nosotros también tuvimos que vivir una realidad que tampoco conocíamos y cada quien hizo lo que quiso. O sea, no hubo ningún control, no se hace propósito de lo que es una sociedad en sí, un engranaje de todas las personas que vivimos en sociedad, no se dio. Entonces pienso que eso afectó mucho al pueblo colombiano y lo seguirá afectando porque a pesar de todo no se está haciendo nada al respecto. Sí, señora.
Señor Mario, por favor, ¿Me nos... repite la pregunta? La pregunta es, ¿crees que la llegada de los migrantes venezolanos ha tenido impacto sobre nuestra realidad colombiana? Bueno, obviamente que sí, lo que han expresado nuestros vecinos, que muchas cosas ciertas, lo que no coincido es que dicen que han venido desplazando los empleos de los colombianos. Yo no creo que eso afecte en nada la economía de un país, porque ellos han venido a ser meseros, a ser ayudantes de cocina. Es exactamente lo mismo que pasa con los migrantes en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los latinos llegan a trabajar como jardineros, llegan a trabajar como meseros, llegan a trabajar como ayudantes de cocina, como cocineros, en la parte de la construcción. Pues, lógicamente que los gringos nativos, pues lógicamente que se dedican a estudiar y a ser más profesionales. A ellos no les va a afectar a la economía absolutamente nada. Lo mismo pasa aquí en Colombia, por ser meseros o por ser ayudantes de cocina, eso no afecta absolutamente nada a la economía de un país, menos de aquí la de Colombia. Lo que sí veo es que el Estado tuvo gran culpa al tener esas fronteras abiertas. Sí, para mí fue muy bueno, lo he venido repitiendo en todas las preguntas, que es el único país que abrió las puertas muy bien a los venezolanos, a la migración, creó leyes, creó normas para los venezolanos para que pudieran estudiar y trabajar, pero pues desafortunadamente de pronto lo que dijo Dora fue un impacto tan fuerte que ni para los venezolanos ni para los colombianos no lo esperábamos. O sea, para nosotros la población fue fuerte el impacto de esa migración. Para ellos, porque en Venezuela es bien sabido que era un país demasiado rico en toda Latinoamérica por su petróleo, pero desafortunadamente por el gobierno, por el sistema político que se dio, se perdió todo eso, y por eso tuvieron que emigrar los venezolanos a todos los países del mundo. Entonces, claro, ese fue un choque muy fuerte para ellos y a la vez para nosotros también, porque no esperábamos eso, ¿sí? Entonces, fue un choque cultural muy, muy bravo para ambas naciones. Pero que afecte la economía de un país por eso, no, la verdad yo no lo veo así, ni es así. Bueno, señora Estela. Bueno, yo realmente sí lo veo como afectación a la economía colombiana, sí lo veo porque digamos, voy a poner un ejemplo así palpable de conocimiento, por lo menos Farmatodo. Farmatodo empezó a despedir a sus empleados de 5, 6 años, 7 años de trabajo, y empezó a contratar venezolanos. Mucha venezolana, mucho chico venezolano. Solo Farmatodo, digámoslo así, que es el ejemplo que yo les coloco. ¿Cómo los contrataban a ellos? Les hacían, mientras que el colombiano tenía su contrato en su momento a término indefinido, a ellos les hacían contratos por 3, por 6 meses, mientras recibían descuentos en sus impuestos, en sus IVAs, en sus retenciones, en la parte tributaria, en las declaraciones de renta, recibían descuentos por contratar venezolanos. Estos venezolanos tenían que llenar una forma, esa forma iba anexa a los tributarios, a los impuestos tributarios, y de ahí eran como cuando hacían las empresas en su momento donaciones. ¿Sí? Entonces, no, es que esta empresa contrató 10 venezolanos, entonces vamos a hacerle el descuento de un 5, un 10% sobre el impuesto que tiene que pagar. Entonces yo diría que sí afectó porque pues yo llevo un tiempo largo en Unicentro y yo
hablo mucho con los muchachos de Farmatodo, entonces ellos me comentaban a mí y pues sí, empezó a haber uno realmente mucho venezolano adentro, muchísimo venezolano adentro, pero más que todo era por eso. Y así como ellos, pues hay muchas más empresas que de pronto uno no tiene conocimiento, pero están haciendo lo mismo. Y los tienen por 3 meses, por 6 meses y ya se les terminó su contrato y adiós. Entonces ya quedó el colombiano legalizado y desempleado. ¿Sí? Lo liquidaron y tal. Y el venezolano igualmente desempleado porque pues igual solo lo contrataron por beneficio del empresario. Entonces, pues básicamente... Y así vuelven y siguen con la misma estructura y siguen contratando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se afecta la economía? Porque ya son 2 personas que no van a participar dentro de la actividad económica. Si yo no tengo cómo consumir servicios ni beneficios, ¿cómo se va a mover la maquinaria? No va a poder. Entonces yo no voy a poder conseguir mis beneficios personales, los que tengo derecho a esto. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero y es bien difícil y bien complicado aquí conseguir empleos, es bien complicado. Entonces no voy a tener cómo aportar a la maquinaria económica, ni el venezolano tampoco. Entonces ya no, entonces ya vamos a estar 2 desempleados que más adelante vamos a engrosar las filas de los indigentes, de los no sé qué. ¿Por qué? Porque no vamos a tener cómo sobrevivir. Y el costo de las cosas, pues cada día subiendo. Y sobre todo con las personas que no tienen apoyos familiares. No, ahora, no, yo no me puedo comparar con Estados Unidos, no me puedo comparar con México, no me puedo comparar con la economía chilena, no me puedo comparar con la economía europea, porque ellos ya tienen unos proyectos totalmente definidos donde tanto le dan a sus ciudadanos como le dan a las personas y tratan de apoyar a las personas migrantes. Y tienen proyectos donde todos van a formar parte de la maquinaria que va a formar la economía. Y entonces así le dan al uno, le dan al otro, pero le dan la oportunidad. Yo no me voy a comparar con Estados Unidos porque Estados Unidos es un país rico donde tiene mucha producción de muchas cosas y donde tiene muchos ingresos. Y sus ciudadanos tienen muchísimos beneficios, muchísimos, que nosotros ni siquiera los tenemos acá trabajando toda nuestra vida. Ellos lo tienen allá con el solamente hecho de ser ciudadanos norteamericanos, ya tienen una cantidad de beneficios que los ayudan. Y si están enfermos, los ayudan. Lógicamente tienen que trabajar y trabajan bien y lo hacen, pero tienen la facilidad, la oportunidad. Acá no se está generando eso y como no hay producción, como no hay quien invierta, como entonces la maquinaria se pierde todo. Y el empresario es muy ventajoso también, ¿no? Porque el empresario mientras la contrata a ella, ella es venezolana, la contrata por 20, al colombiano tiene que pagarle 30. Entonces, no, a mí me conviene más ella porque yo a ella le pago 20, y hay veces a me lo recibe ni siquiera le pagan los 20, le pagan muchísimo menos. Ya, vamos a continuar para no salirnos un poco del tema, por favor, entonces continuemos. Vamos con la 4ª pregunta. Los migrantes declaran su derecho a la vida en una sociedad integral que lo reprime violentamente. A partir de este concepto, ¿cómo percibes la situación de los migrantes venezolanos? Señora Elizabeth, ¿o quién me quiere responder? Respecto a que supuestamente dicen que la sociedad lo está reprimiendo y los está violando sus derechos. Sí y no. Sí, sé que hay unas políticas donde están ayudando a las personas migrantes y que supuestamente sé que el país percibe ingresos internacionales para poder ayudar porque Colombia no tiene los ingresos para hacer todo esto. Algunos aportarán una parte, pero otros son internacionales. Pero resulta que no todos los migrantes venezolanos están beneficiados, son muy pocos los que realmente se benefician de algunos proyectos. Sí hay muchos proyectos donde dicen que ayudan al venezolano, que eso sí los hay y supuestamente por eso les dan esos aportes internacionales. Pero realmente creo que en su mayoría se están perdiendo.
Y hay muchos migrantes venezolanos que no, dicen que sí, que los van a recibir y que no, pero nunca los han recibido. Pero hay unos que sí, o sea que determinadamente sí los hay, pero se está violando. ¿Por qué? Porque no se los están dando como debería ser a todos los migrantes. Y por eso, y eso también afecta la economía y afecta también la sociedad y sobre todo la parte comportamental de los migrantes, porque entonces ya ellos se ven abocados a hacer otras situaciones. ¿Por qué? Porque la necesidad y no hay cómo suplirlo. Entonces tampoco tampoco a ellos los han involucrado en toda la maquinaria para poder tener una economía sólida acá. No los han involucrado porque no han tenido los recursos, y los pocos recursos que han dado, muchos se los han robado. Ahí está. Muchas gracias, señora Elisa. Señora Marta, ¿qué nos puede comentar? Yo creo que sí, el gobierno les ha dado mucho apoyo a los emigrantes venezolanos, y que ellos no lo quieran tomar, eso es como todo. Hay personas que los toman y hay personas que no los toman, y de todas maneras el gobierno está recibiendo mucha ayuda para los emigrantes venezolanos. De parte de entidades internacionales. Porque yo estoy hablando con una gente venezolana y digo que les estaban dando ante todo salud, que la salud es primordial. Sí. Le estaban dando estudio y les estaba dando alimentación. Entonces ellos creo que van y reclaman sus 3, es un subsidio, sí, pero sí les están colaborando mucho. Pues no a todos, pero sí la gran mayoría están recibiendo todos esos apoyos del gobierno, así no digan que no, pero el gobierno de aquí también les colabora y sí reciben parte del exterior. O sea que no se le vulneran sus derechos. Sí, porque por ejemplo, se ha hablado mucho con personas así que han tenido sus niños y uno dice, no, ellos mismos dicen, estoy muy agradecido con Colombia porque ellos nos han apoyado, por ejemplo, para la salud de los niños, para cuando los tuvimos y todo, porque son niños muy pequeñitos, o sea, ya desde cuánto hace que ellos están viviendo aquí y han recibido todos sus subsidios. Muchas gracias, señora Marta. Señora Dora. Bueno, yo pienso que la comunidad venezolana no se puede quejar de aquí del pueblo colombiano ni del gobierno colombiano, porque en realidad yo creo que aquí a ninguno se le ha vulnerado su derecho, o sea, ni el derecho a la vida, ni el derecho al trabajo, ni el derecho a la educación, ni a la salud, o sea, sus mínimos derechos se les han contemplado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se presentan estos fenómenos de migración, pienso yo, que los migrantes normalmente cuando se ven en masa abusan y siempre quieren más, porque no se dan cuenta que están llegando a un país o a un sitio en donde los están acogiendo, en donde los están ayudando, en donde los están respetando, se les está respetando sus derechos. Entonces ellos piensan que como se les está respetando eso, ellos tienen el derecho a exigir más. El gobierno les ha dado, igual que aquí a nuestro pueblo colombiano, el gobierno pues tiene sus subsidios con los viejitos, con los niños, con los pueblos indígenas, campesinos, todo eso. Igual ellos lo tienen. Pero ellos siempre, la mayoría de ellos, yo he visto que la mayoría de los venezolanos, aquí por lo menos, han querido que les den más de lo que el gobierno les ha dado, y eso pienso que ellos no han sido agradecidos con un pueblo que les ha tendido la mano, con un gobierno, con la gente que les ha tendido la mano. Entonces, como se les ha tendido la mano, ellos quieren más, denme más, y no valoran lo que realmente aquí se les ha dado. Desde ningún punto de vista creo que aquí se les haya vulnerado sus derechos. Muchísimas gracias, señora Dora, por su intervención. Señor Mario, los migrantes venezolanos declaran su derecho a la vida en una sociedad integral que los reprime violentamente. A partir de este concepto, ¿cómo percibes la situación de los migrantes venezolanos? La percepción
que uno tiene o que uno se da cuenta, es muy difícil salir de su país natal, ¿sí? Hablo emocionalmente. Para todos los migrantes venezolanos, usted sabe lo que es no tener una identidad cuando ha vivido toda la vida en un país, en este caso en Venezuela, y que después de que tiene 30 años, 40, 50, 60 años, ¿sí? Porque han venido también gente ya de edad, han migrado de su país. Usted sabe las consecuencias emocionales que se tienen, son graves. Nosotros a veces no miramos eso porque es que vienen a nuestro país a invadirnos, es que vienen a quitarnos nuestros empleos, es que vienen a robar, es que vienen, pues sí, todo eso son cosas que han pasado, porque en todas las migraciones del mundo pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos aquí, lo hemos vivido con los venezolanos. En el Medio Oriente no lo vivimos porque nunca no sabemos ni cómo es la cultura de ellos. En Estados Unidos tampoco lo sabemos muy bien porque en Estados Unidos han migrado de todas partes de Latinoamérica y de todo el mundo, ¿sí? Pero la situación emocional para ellos es fuerte, es muy fuerte. Y claro, seguimos insistiendo en lo mismo, la nación, el Estado es el que tiene más culpa que nosotros, la población. Nosotros también tenemos parte en eso, ¿sí? Entonces, pues, todos debemos contribuir a lo positivo, no a lo negativo. Ahora doy un paréntesis a la pregunta anterior, que hablaban que si afecta a la economía nacional, si sus mercedes, queridos vecinos, miran la página del SENA, en el ítem de empleos, no van a encontrar cientos de empleos, van a encontrar miles de empleos, ¿sí? Para profesionales, para técnicos, para no técnicos ni profesionales, para los que han salido de estudiar en su bachillerato. Y asimismo, como hay una página del SENA, asimismo hay muchas entidades privadas que tienen páginas de empleo. Entonces, sigo diciendo, no le veo por ese lado la situación económica. Bueno, de todas maneras, pues en la conversación pues que tenemos se trata pues de que todos expresemos nuestras percepciones y llegar pues a entender y a respetarnos pues esas posiciones, ¿no? En cuanto a lo que estaba hablando, señor Mario, según las emociones, según enfatiza Martín Baró, en lo que son las emociones y la teoría de la psicología de la liberación, él enfatiza la importancia de comprender las realidades sociales y políticas para entender las experiencias individuales y colectivas, que es lo que usted nos estaba comentando ahorita. Me parece muy importante esa intervención. Muchísimas gracias. Señora Estelita, entonces, nos puede entonces compartir. Bueno, yo pienso que realmente Colombia sí le ha prestado mucho apoyo al venezolano, realmente le ha prestado apoyo. Lo que pasa es que pues hay mucho migrante que no cumple de pronto con el requisito que pide el gobierno para darles este apoyo. Entonces ellos no se esfuerzan por cumplir los requisitos, cumplir lo que tienen que presentar, sino más bien siguen pidiendo una limosna porque les va mucho mejor con la limosna que con lo que le da el gobierno. Pero yo diría que si lo ha apoyado en cuestión de trabajo, sí se han sentido que son apoyados, o sea, y la verdad es que no todos los venezolanos, hay muchos venezolanos que no trabajan porque pues son perezosos, o sea, ellos no trabajan porque les queda más fácil, lo que les digo, ir y subirse a un bus y en una sola subida sacan 2.000, 3.000, 4.000. ¿Por cuántos buses se suben al día?
O sea, uno los ve en las estaciones contándose el dinero de lo que han producido durante el día y los ve con los arrumes de monedas. O sea, les va muy bien, les va mejor así que siendo que el gobierno les dé su auxilio, sus subsidios. Sí, entonces no. O con un trabajo, o con un trabajo. Ahora pueda que se les presente a los que son honraditos y son juiciosos, sí, pueda que les presente la oportunidad, pero van a presentar sus papeles. Si les faltó la cédula, en la empresa le dicen, le damos 2 meses para que usted traiga su cédula, pero resulta que el pobre en 2 meses no logró sacar su cédula, entonces nos da mucha pena, pero se le cancela el contrato. ¿Sí? Que de pronto tuvieron que pedir el registro civil a Venezuela, Táchira, por allá a Venezuela, y no le llegó el registro civil, la empresa le dice, no, mire, qué pena, pero yo ya no lo puedo tener más indocumentado, aquí está su liquidación, y hasta luego. Sí, eso es. Así es, o sea, entonces, pero yo creo que los se sientan así rechazados, no. O sea, muchas veces es porque ellos mismos no buscan como esa agilidad para hacer las cosas también, ¿no? Buscar los documentos. A veces es culpa de ellos, a veces no es culpa de ellos, como todo. Generalmente es culpa de ella del país porque no les facilita Porque no les facilita la documentación. Entonces lo que les digo, y eso es muy cierto también, visto, no le llegó, yo lo recibo, bueno, trabajó, se le pagó todo lo de ley y todo. Pero si no tienes cédula, yo ya no lo puedo tener más, entonces me da mucha pena, pero me tocó cancelar el contrato. Entonces la persona se va a sentir degradada, decir, Dios mío, pues si no logré la cédula en 2 meses, pues pueda que siga insistiendo como pueda que ya gano, yo ya no insisto más. Bueno, entonces continuemos, vamos con la 5ª pregunta. Dentro de tus experiencias directas o indirectas con venezolanos, ¿has podido experimentar alguna situación donde la actitud de un colombiano hacia ellos sea positiva o negativa? Yo sí he visto muchas situaciones positivas en cuanto al trato y la convivencia. Y negativa realmente no he tenido ninguna, o sea, hasta el momento no he tenido ninguna experiencia donde haya visto que o no sé si de pronto, pero no creo, que los colombianos hayan tenido situaciones o actividades negativas hacia un venezolano. No, nunca estaba en un eso. No, tal vez alguna vez vi en un Transmilenio, pero no me atrevería a asegurar tanto que las personas, los vendedores, tanto venezolanos como colombianos, se estaban peleando las posiciones de quién iba a acceder a los servicios de Transmilenio para vender, y lo que sí me di cuenta era que pelearon entre ellos porque los venezolanos se estaban adueñando de todo el comercio y estaban dejando a los colombianos por fuera. Eso fue la única cuestión como negativa que yo había visto. Pero entonces eso también es una situación social, porque ni tanto el venezolano ni tanto el colombiano deberían estar vendiendo cosas en Transmilenio, porque no se debe, no se puede y estaba prohibido. Y antes Colombia no le permitían a los vendedores colombianos acceder a los sitios de Transmilenio para vender sus productos, y ellos no lo hacían. Pero entonces ya después a raíz de que todos empezaron a eso, entonces se mezclaron y ya no hubo poder humano y no controlaron esa situación. Y entonces de pronto esa fue la parte negativa que yo haya visto, de que haya visto como enfrentamiento, cosas algo entre colombianos y venezolanos. Pero de resto no, de resto creo que todo ha sido bastante positivo hacia ellos. La gente ha sido amable. Bueno, señora Elisa, señora Marta. Pues la experiencia que yo he tenido con los emigrantes venezolanos ha sido muy buena, pues no he tenido así ningún problema, todos han sido hasta el momento amables. Lo que digo, ahí sí como no lo he tenido experiencias, pero he visto
lo que dije al comienzo, que hay mucho emigrante marihuanero, ladrón, pero no con ellos sí no he tratado, sino únicamente uno ve en la comunidad lo que pasa, no más, porque hay robos, que me atracaron en eso y que por el acento entonces dicen y no son aquí colombianos sino venezolanos. Cuando llegaron era mucho el robo, era diario aquí en nuestro barrio. Empezando eso era, mire que nos atracaron y por el acento eran venezolanos. Pero de todas maneras, gracias a Dios, pues a nuestra familia nunca nos pasó nada, pero sí a nuestra comunidad. Muchas gracias, señora Nena. Señora Dora, por favor. Creo que la actitud del colombiano hacia el venezolano, hacia el migrante venezolano, ha sido más positiva que negativa. Empezando porque se les abrió las puertas, se les abrió las fronteras, se les abrió el campo laboral, de salud, de educación, porque pues en las escuelas se están recibiendo a los niños indiscriminadamente, de la edad que tengan, de donde sean, si son venezolanos, si tienen sus documentos al día o no, pero igual nos están recibiendo. Pienso que ha sido más positivo. Lógico que sí han habido aspectos negativos, pero pienso que han sido mínimos, pienso que ha sido más como lo que hablamos hace un rato, lo del empresariado, porque el empresariado ha abusado de eso, porque para conseguir mano de obra más económica, y pues eso en realidad el gobierno no lo ha controlado como tiene que ser. Eso es lo único negativo que yo he visto, porque de resto la actitud del colombiano como tal hacia el venezolano pienso que ha sido muy positiva. Bien, muchas gracias, señor Mario. Yo estoy de acuerdo con los vecinos, pero quiero hablar un punto específico que es la xenofobia. Si existe y se ha existido con los migrantes venezolanos, a pesar de que de pronto nosotros no hemos vivido un contacto directo, creo que estoy de acuerdo con los vecinos, creo que nosotros, los 5 que estamos acá, no tenemos esa clase de xenofobia, pero sí la hay, porque si hay un caso de un colombiano que vivió muchos años en Venezuela y fue a una carnicería, una Fama, a pedir su carne y el dueño de la Fama lo trató malísimo porque parece que es que allá, porque él traía acento venezolano y que porque pidió la carne de tal o cual forma, la cual allá, como decíamos antes, otra cultura, no le gustó a este carnicero, a este señor de la Fama, y pues lo trató malísimo. Y tengo también otro ejemplo de otra familia colombiana que vivió también en Venezuela, que tiene su hija ahorita estudiando en un colegio particular, y pues muchos compañeritos, inclusive está creo que es en 6º grado, lo que nosotros llamamos anteriormente el primero bachillerato. Y también hay como una xenofobia en los niños porque la tratan como, es que usted es una venezolana que tiene el pelo largo, tiene el pelo así, o que se viste feo, que no sé qué, simplemente porque es venezolana. ¿Y cómo saben que es venezolana? Pues cuando hicieron la presentación con sus maestros, pues ella dijo, yo nací en Venezuela, pero soy de mamá colombiana. Entonces, pues, sí existe la xenofobia desafortunadamente y nosotros tenemos que sacarnos eso, indirecta o directamente. Entonces, pues, sí, es lo único que tengo que decir. Muchas gracias, señor Mario, muy importante su... Bueno, yo igual pienso que al venezolano se le ha apoyado y se le ha aceptado en muchas oportunidades. Pero como dice una, cuando quise ser buena en la cara se me rieron, porque es que hay venezolanos que son bien hoscos, bien bruscos, lo que dice Mario, por su forma de ser, bueno, yo no, pero uno se acostumbra realmente a que no le pidan el favor, sino ellos suben y uno les da, pero si uno les da muy poquito, entonces se enojan. Entonces, pero yo sí creo que ellos sí se les ha apoyado de una forma o de otra. Cada colombiano ha contribuido con el apoyo a un venezolano.
de una manera o de otra, sea por su forma de ser, bueno, o porque ya dice uno, bueno, hay que dar porque uno no sabe mañana en qué situación nos vamos a encontrar. Y ahorita con este gran cambio de nuestro gobierno, que ha sido una caos, que cambio no ha habido, sino al contrario, todos nos hemos visto muy perjudicados, pues nos toca seguir mirando qué es lo que nos va a pasar y qué es lo que nos está pasando, porque yo la situación se le va muy tenaz. Entonces uno trata de apoyarlos, pero lo que les digo, si por cada colombiano que apoya un venezolano, ellos sí se sienten apoyados porque nosotros lo hemos hecho de una forma o de otra, pero sí los hemos apoyado. Muchas gracias, señora Esther. Entonces, en cuanto a las percepciones que tenemos de esta última pregunta, pues unos me comentan que no han experimentado pues mucha situación de que un colombiano agreda a un venezolano, pues, o sea, xenofóbico. Otros dicen que sí, pues eso nos denota que pues todos tenemos diferentes puntos de vista, diferentes percepciones, y pues son cosas respetables que cada quien y cada uno de nosotros las percibe de diferentes maneras. Queridos compañeros de la comunidad, muchísimas gracias. Hemos llegado pues al final de esta reunión. Quiero agradecerles de verdad por su apoyo, por sus comentarios, por sus respuestas, por su tiempo que han prestado pues en apoyo hacia esta actividad. Y bueno, ¿qué me queda? Pues seguir dándole las gracias por esta participación. Y pues vamos a ver, creo que se cumplió con el objetivo de que saber qué percepción tenían todos ustedes diferentes, tenemos diferentes puntos de vista. Les agradezco de todo corazón que me hayan ayudado y me hayan apoyado en esto. Feliz tarde para todos y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.